Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. En el día de hoy vamos a hablar un poco de tecnología, un poco de software, un poco de empresarismo. Pero antes quiero darle las gracias. Esto se subió al internet gracias a Fuse Telecom. Gracias a Fuse Telecom y a ATH Móvil. Si tú tienes tu negocio y todavía no has bajado ATH Móvil, por favor, ATH Business para tu negocio, bájalo. Y únete al montón. En el día de hoy tenemos a Cristian González. Bienvenido, Cristian. Saludos, Juanmi. Ha sido un placer tenerte y tener ese antes de podcast y conversar. Para la gente que no te conoce, estaba estudiando un poco de tu historia, de lo que has logrado y a la misma vez, pues, de lo que has hecho. Y sé que eres fundador de Wovenware. ¿Lo dije bien? Correcto. Corrígeme. Wovenware, sí. Ok. No es una tienda de ropa. Es Una W bien grande. una W grande. Es una compañía de desarrollo de software que fundamos en el 2003. Mi socio y yo, Carlos Meléndez. Wow, 2003. En el 2003. Cuando esto era un desierto, no había mucho de tecnología. Me gradué en el 2000 de Ingeniería de Computadoras en Mayagüez. Y nada, y me fui por la vida a aprender todo lo que pudiese. Ya. Y desde que estaba en la universidad siempre supe que quería montar algo para crear empleo, porque los ingenieros de Mayagüez somos, nosotros no somos muy humildes. ¿Por qué? Ok, para la gente para ir poco a poco, yo sé que, por ejemplo, y obviamente la gente que no entiende, eso fue de sarcasmo, porque todos los ingenieros de Mayagüez son unos guillados. Sí. Porque tengo amistades también. Eso mismo, pero es que porque podemos. Y colegas. No, mentira. Pero para la gente que no entiende eso, o para que a lo mejor se den una palmada en el pecho y no entiendan, ¿por qué Mayagüez tiene tanto... ¿Por qué a la gente le da tanto orgullo estudiar en Mayagüez y no de la UPR o no de la Poli? O sea, no te puedo hablar de esos otros Claro, campos, pero bajo tu experiencia y bajo tu... Pero mi experiencia es que, o sea, Mayagüez es un lugar mágico en el contexto de que es un campus. O sea, el que va a Mayagüez se queda en Mayagüez y vienes de algún pueblo, de algún sitio en Puerto Rico y tienes esa experiencia de real de campus. Tú estás allí, conoces gente de todos los lugares, diferentes vidas, diferentes pueblos, y eso enriquece, ¿verdad? Pero es campus life. Vives en un dorm, o vives en un apartamento, o vives con alguien, bajas con PON, o antes bajabas en la línea, o eres afortunado y en primer año tienes un carro, cosa que yo no tenía, ¿sabes? Entonces, conoces mucha gente y tengo amigos de vida de Mayagüez. Y lo que va encima de eso es que pues la experiencia de estudiar allí es como un rite of passage. Por ejemplo, en ingeniería, tú no estudias 4 años, tú estudias 5. Y estudias 5 porque tienes que estudiar un año de lo que ellos le llamaban, no sé si todavía le llaman igual, sociohumanística, que es, tienes que coger sociales, o coger economía, o coger algún lenguaje, o coger inglés, español, todas estas cosas. Y un año de eso. Un año adicional, o sea, el inglés, español, eso tienes que cogerlo. Pero además de eso, tienes que escoger algunas ciencias sociales. Yo cogí ciencias políticas, cogí economía, y la experiencia nada más de estar en Mayagüez y pasar esos 5 años sufriendo en ingeniería, cogiendo los exámenes departamentales de química, de física. Todo el mundo coge el mismo examen. Esto no es que te tocó el profesor bueno o el malo, o el que te ayuda a pasar, o el que... No, es que son el mismo examen para todo el mundo. Que el examen es a las 8 de la noche, que tienes que salir, subir el Calvario, que son unas escaleras allí gigantes que hay, lloviendo o como esté, llegar mojado al examen. La primera clase es a las 7:30 de la mañana, eso tienes que estar... Tú sabes, es una experiencia, un shared experience que todos tenemos, que es una experiencia brutal. Es una experiencia brutal que les recomiendo a cualquiera. Y eso nos enorgullece. Y entonces, pues, hay cosas de Mayagüez como chocar aquí en el almuerzo. Eso es buen provecho. Y o sea, hay un montón de cosas. Entonces, pues ese es el orgullo. El orgullo colegial. Me sé mi número de estudiante. O sea, 80295
3069 me lo sé de memoria. Así que, nada, ¿qué te puedo decir? Yo, pues, Es especial. sales de Mayagüez y yo sé que pues es como un problema común de todas mis amistades y me acuerdo cuando yo traté de aplicar, que no me cogieron, pues eso fue otra historia. Pero igual, todos mis amigos que eran bien, que estudiaron mecánica, industrial o civil, pues, ¿sabes? Como te digo, hay un orgullo ser de Mayagüez. Y a la misma vez no solo eso, sino que cuando sales de allí, el resto de Estados Unidos o de las compañías de allá afuera tienen una obsesión con los ingenieros que salen de allí, que Sí, siempre van, siempre las oportunidades van. Tú pasaste por eso y si sí, no sí. pasaste por eso, ¿cuál fue esa mentalidad de no, pues yo voy a hacer lo mío, yo quiero quedarme aquí? O sea, es como en el 2003, ¿verdad? Fue que O sea, dijiste. yo entré en el 95 y me gradué en el 2000. Ok. Este, eh, pero desde entonces, y sé que desde mucho antes, en Mayagüez hay lo que es un job fair famoso, que la gente al día de hoy todavía van en su chaqueta y corbata allí a entregar resumen. Pero las compañías que van allí son las compañías mundiales top, Ujú, este, buscando talento para internados, y para lo que llaman co-ops, que es que está 6 meses en la compañía, y para empleo. ujú. Y yo recuerdo que en aquella época que yo estaba, no habían muchas compañías puertorriqueñas. Todo era agencias militares, eh, farmacéuticas, todas las farmacéuticas, Microsoft, GE, Honeywell, eran compañías gigantescas. Pero eso era me imagino que se fue ya para el final de las 9:36 o todavía Bueno, se habían ido algunas. desde que yo estoy, desde el Ya, 95 hasta el 2000, lo que iba allí era sí, las compañías, las top Fortune 500 que tú querías, ya. y esas eran las que iban presencialmente. Habían un montón que tú caminabas por Stephanie, que era el colegio, la escuela de ingeniería eléctrica y computadora, y hay banners y hay papeles pegados. Mira que tal compañía va a estar aquí. Y eso yo sé que pasaba desde antes. Pero la pregunta mía era ¿por qué no hay más compañías puertorriqueñas? En mi caso, ¿verdad? Lo que es ingeniería de computadora, hoy hay software engineering, hay otras cosas adicionales. Pues era algo bastante nuevo, ¿verdad? Era algo bastante nuevo en el contexto de Puerto Rico. Y yo podía entender a lo mejor por qué no había más Microsoft. Al final sí, al final eso era, son Microsystems y Microsoft. Y había al final también los Twitters, los Googles, después empezaron a venir también. Eh, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué no hay más compañías puertorriqueñas? Aunque para lo mío de ingeniería de computadora yo sé, pudiese pensar por qué. No sabía por qué de las otras no había tanto. Entonces, a través del tiempo y a través de los años, y tengo muchos amigos que pueden dar fe de esto, yo en un momento decía, cuando yo salga de aquí, yo voy a montar algo mío, porque no hace ningún sentido que nosotros todos que estamos estudiando ingeniería y somos el futuro del país, nos tengamos todos que ir para afuera, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de la verdad, que fue la pregunta que me hiciste, que fue, ¿verdad? Cuando me gradué, pues yo tuve 3, 4 ofertas de trabajo. Tuve una en Accenture, tuve una en Deloitte, tuve una en IBM, tuve una en Motorola. Eh, y acepté una, eso es otro cuento, pero al final no me fui. Pues yo decía, pues es que yo me quiero quedar aquí. Y aquí me tuve que fajar para ver dónde conseguí un trabajo que me pagaba un poco menos de la mitad de lo que iba a cobrar en ese Wow. otro trabajo. Sí, la Lo que historia, pasa es que, la historia sigue siendo igual hoy, obviamente, pero para ese tiempo, al final, tú sabes, tú hacías la matemática y no daban los chavos para vivir en ese otro sitio donde yo iba a estar. ya. Punto. Sí, como para empezar y O sea, no pues. había forma. Ujú. O sea, por más chavos que me estaban dando, iba a tener que vivir con roommate, iba a tener que, o sea, era complicado. Sí, tenías que joseártela, no importa Sí, por cuán atractivo sea la sí, oferta, porque a lo mejor esa oferta sea atractivo viviendo aquí en Puerto Rico, pero si te ibas, pues no lo claro. era. Y eso también es un factor hoy. Nada, el cuento largo corto es que conseguí un trabajo acá y me quedé. Ujú. Y aquí estoy. So, por ahí hay mucha más tela
Y entonces cuando te queda, ahí fue que nace Wovenware, ¿verdad? Bueno, yo trabajé 3 años. Ajá. Trabajé en una compañía de consultoría. Mi primer cliente en aquel momento era Puerto Rico Telecom, que hoy es Claro. Tuve como un año ahí. Después me fui a un startup de e-commerce local, Ok. que también existe, se llama Enabler. Pero ¿y en ese tiempo que se hacía e-commerce? ¿Qué era el e-commerce? Pues esto era, nosotros, ¿verdad? Mirando para atrás es fácil, pero en aquel momento nosotros estábamos haciendo un Shopify. En aquella época, Sí, en el 2003. From scratch. Y teníamos una plataforma que usábamos y yo lo que estaba haciendo en Claro, cuando entró a Claro al principio, era todo bien cutting edge. Yo estaba haciendo un portal para Claro tipo Yahoo, los portales de aquella época. Y yo sabía, aparte de que en esa edad uno se quiere comer el mundo, Ajá. y yo sentía que yo sabía más que el 99% de la gente que había en Puerto Rico en temas de programación, Sí. por lo que estaba haciendo en Claro. Entonces viene esta oportunidad de un startup. Acuérdate que en el 2000 pasa lo que alguna gente conoce como el dot-com bubble, Ajá, el dot-com. que es cuando en aquel momento cualquier cosa se monetizaba como un .com. Pets.com y Shopee y qué sé yo qué.com y papertowels.com. Embuste, eso no existía, pero entonces hubo una burbuja gigante en donde la valorización de las compañías se explotó porque todo el mundo quería invertir en eso. Y de momento en el 2000 eso explotó y se llevó a montones de compañías por el medio. Pero en Puerto Rico todo eso llegó bastante tarde. ¿Cómo cuánto tiempo tú crees? No, para esos primeros años del 2000. Ya. O sea, cuando explotó el bubble, es que estaba como que llegando más el tema de tecnología a las empresas localmente, ¿verdad? Estábamos un poquito atrasados. So, en esa época no habían ni muchas compañías de tecnología, ni habían gente que supiera programación de ese tipo. So, Y para ese tiempo, mala mía que te interrumpa, Sí. para ese tiempo que era lo más avanzado, que tú veías cuando estabas empezando, que tú te veías como esta persona que sabía mucho de programación, pero que tú veías aquí localmente lo más avanzado para ti era Claro. Y No es que era Claro, es que cuando yo entré a Claro, Ajá. de nuevo, Puerto Rico Telecom, ellos acababan de montar su departamento de e-commerce. No habían programadores, o sea, habían programadores en Claro, pero eran de COBOL y del mainframe. Ujú. No era de web, no era nada web. Y en Puerto Rico no había mucho web. Estaba el Nuevo Día, que era endy.com y pues habían 2 o 3 cosas, pero no había mucho. Y entonces, pues, como yo estaba haciendo todo el backend, entonces estoy haciendo backend con sistemas bien robustos tecnológicamente, ¿verdad? Con Telefónica. Y presentando todo eso en el web. Y yo podía hacer cualquier cosa. I could do anything. Y yo aprendí muchísimo. Y a toda esa gente que estaba en esa época en Claro, les agradezco montones. Ya. Porque aprendí mucho. Y eso es lo que hay que hacer antes de montar un negocio. Hay que aprender de la industria. So, yo aprendí mucho. Pero al año, como era un trabajo de consulting, yo trabajaba para otra compañía que entonces Claro contrataba. Y ahorita vas a ver por qué esta historia es importante. Pues no había tanta, o sea, esto eran contratos de consultoría, cada 3 meses tenías que renovar y tenías que no sé qué, así que Sí, a ver si todavía tuve necesitaban tu servicio. tuve una oportunidad de una compañía que vino que montó un startup using the word startup, porque en aquel momento se emprendía, tú eres empresario, o tú eres, esa era la palabra, tú eres empresario, este tema de... Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba, por ejemplo, yo me gradué high school 2010. Ujú. Y yo me acuerdo que yo creo que ya para ese tiempo esta palabra de entrepreneur era como que estaba como Estaba que cogiendo empezando auge. Pero para un tiempo, me acuerdo que para los podcasts que yo escuchaba de Pablo Tirado allá, cuando él Ajá, tenía, ajá. y que todavía están por allí, pero desde toda esta gente que empezaron en el marketing de los textos, por ejemplo, que yo Sí. creo que, no sé, me acuerdo si fue él. pero, Wireless Idea. eso fue. Sí, Carlos Cobian. Pues exacto. Pues, Y entonces, David Melchor y... pues esas cositas así que eran bien, wow, en Puerto Rico llegaron y lo están logrando. Pues para ese tiempo no era como si yo me quería graduar e iba y quería estudiar algo de tipo, de crear empleo, era como que, cabrón, tú estás loco, ¿qué tú haces? Sí.
Y esa mentalidad de no, vete a trabajar y vuelve y pues como que no... Yo creo que ahora es un poco más común, me imagino que por internet y por... O sea, en mi época no había esa palabra, eso no existía en el vocabulario puertorriqueño. No había incubadora. Lo único que había era el grupo Guayacán, Ujú. que tenían Enterprise, y daban un premio al mejor business plan, como el mejor pitch, por ponerlo de alguna forma. No había gran acceso a capital. Había uno o dos fondos bien, pero versus lo que hay ahora. O sea, esto es historia para otro podcast Sí, 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 completa, sí, porque sí. hay bastante. En aquella época yo, el enfoque era hacer chavo. Tú tienes que hacer chavo desde el día uno, porque si no, no hay nada. Pero antes, yo me voy a este startup porque yo digo, concho, Puerto Rico, un startup, y es de e-commerce, con todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé, debe ser tremenda oportunidad. Pasa el tiempo, de hecho, ahí conozco a uno de mis mejores amigos, Jorge López, que fue uno de los que puso el capital para ese startup. Ahí aprendí muchísimo. No, el startup no resultó en lo que queríamos, pero eso es como todo. A veces funciona, a veces no. Si miras para atrás, estaba demasiado ahead of its time. Un Shopify en aquella época con una plataforma cuando todavía casi nadie tiene acceso. O sea, el acceso a Internet es que está empezando la gente a tener acceso. Eh, Si y la gente como, todavía no sabe poner un link sí, y querían pues vender cosas y claro. poner el payment y todo Y eso. como al año y medio, entonces me voy por mi cuenta. Ya. Y me voy por mi cuenta. En aquel momento había un portal que se llama Puerto Rico Wow, que era el director, lo que Eso era hoy como la página amarilla era online. como las páginas amarillas online, y ese portal había que hacerlo de nuevo. Eso era de Casiano Communications. Me llaman para ayudar con eso. Pues yo tengo obviamente la experiencia que ya te había dicho. Y como a los 2 meses de irme por mi cuenta a rehacer ese portal, me llaman de Claro de nuevo. Y me dicen que estás por tu cuenta, ¿eso es verdad? Sí, vente para acá. Y yo como que, al día de hoy yo todavía no sé cómo ellos se enteraron. No sé. Ujú. Y nunca les pregunté, y a la persona que le podía preguntar ya no le puedo preguntar porque desgraciadamente Después se enteraron no después de está. esto. Pero esa oportunidad que yo tuve al principio y esa experiencia que yo tuve fue la que me permitió más adelante yo decir, caramba, ¿sabes? Puedo... Porque en ese momento cuando te dije que me voy por mi cuenta, es literalmente por mi cuenta. Servicios profesionales, yo, Cristian González, me pagas y yo tengo que pagar Sí, el Cristian seguro González, social. LSC. No, ni eso, porque ni DBA, eso. DBA. Era DBA y ahí uno machacando. Pero después de estar unos meses de vuelta en Claro, yo digo, aquí como que hay una oportunidad. Y entonces ahí el resto Ya. es... Yo empecé en Claro de nuevo como en noviembre del 2002 y en febrero del 2003 entonces incorporo a Wovenware. Ese proceso de incorporar y de ese learning curve de taxes y pues de instruirte de como que, porque hay mucha, yo sé que hay demasiada desinformación y yo contándome, porque yo hice hace poco como, qué sé, yo hago estos cortos yo básicamente, como de mindset más o menos, pero en verdad soy yo quejándome de un poquito de todo y a la misma vez dándome consejos a mí mismo en el micrófono. Mirándote en el espejo. Sí, literal. Y pues yo estoy hablando de los taxes y de de la diferencia. Mira, es lo mismo. Lo que pasa es que es una W2 y pues lo otro es que tú ves servicios profesionales, pero te incorporas y le pagas a la compañía y tú te pagas a ti. O sea, yo hablando de eso, whatever. Punto es que yo estaba como que venting en este podcast y par de gente me cayó encima. La juventud ahora sabe que es taxes. Y yo, mira, no, porque y mucha gente que son dueños de negocios de pedicura hasta bien top que son ingenieros y que están dando servicios profesionales como consultores, te sale mucho mejor incorporarte. Ese learning curve es como bien importante en la carrera de un empresario o de la persona que hace sus propios servicios y los vende. Los errores cuestan. Y si tú no te instruyes en este tema, lo que va a pasar es que te va a costar.
Y al principio, yo era, aquí van a saber mi edad, Cuca Gómez, y yo lo hacía todo. Y Ya. pagaba la nómina y pagaba porque hay que pagar FICA y FUTA, que son Seguro Social y Medicare, y hay que pagar los seguros, y hay que erradicar planillas, y hay que erradicar informativas, y la informativa tú dices, la radiqué, perfecto. Radicaste un día tarde. Y 2 años más tarde es que te llega la notificación de que radicaste un día tarde. Como radicaste un día tarde, automáticamente debes 500 pesos. Y además de eso, los intereses acumulados por los 2 años. Aunque no es culpa, o sea, aunque a ti no te avisaron. Pero entonces, de momento, si todos los quarters dejaste de hacer eso, pues. Se multiplica. Se multiplica. Hay que tener 2 dedos de frente y hay que buscar ayuda profesional Lo más pronto posible. y hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Como te dije, si no lo haces bien o si tú crees que lo puedes hacer, lo puedes tratar de hacer, pero ya sabes que pues si tienes un error, los errores cuestan. Y a mí al principio eso me pasó muchísimo. Llegó un momento como a los 3, entre el año 2, no sé, 2, 3, 4 por ahí, Ujú. que de momento me empiezan a llegar estas cartas que yo digo, no, espérate un momento. Tengo que contratar a una compañía que se encargue de la parte de recursos humanos. Porque la parte de Diablo. recursos humanos es donde más problemas hay, porque yo soy responsable del dinero que yo te retuve a ti Sí, me toca como a mí. empleado. Me toca a mí. Me Exacto. toca a mí pagar. La parte que te retuve, que esos chavos no son míos, esos chavos son tuyos. Bueno, son del Seguro Social, pero son tuyos. Ujú. Pero te los retuve a ti. Te dije, te voy a pagar 100 pesos y esos 100 pesos te tengo que retener qué sé yo, el 3.45% de una cosa y son diferentes por cientos. Yo te retengo, esos chavos no son míos. Pero además de eso, yo tengo que poner la mitad de lo que te retuve como empresario, si tengo empleado. Y eso también ese dinero tampoco es mío, porque es parte de lo que yo pago de seguro social. O sea, hay una responsabilidad alrededor de esto. Lo que pasa es que si quieres hacerlo bien, si quieres bregar con el tema de deducciones, si quieres ser responsable, ¿verdad? Con las personas que tú contratas, pues estas cosas son primordiales. Son primordiales. O sea, no importa cuán grande o pequeño o yo no sabía, eso la verdad es que no es excusa. No, y también estabas comentando que estamos llegando ahí más o menos, pero estabas comentando ya cuando encuentras pues esta esquina que no hay, este servicio que nos están dando o este nicho que tú dices, ábrate, aquí hay una oportunidad. Sí. Ahí es que te incorporas y una de las razones específicas fue, o una de las razones de muchas, dijiste que no hay oportunidades para los mismos ingenieros que, ¿sabes? Donde tú estuviste ahí, pues tú querías darle oportunidades que se queden aquí a los mismos ingenieros, a Sí. las amistades, a los colegas o a la gente que se gradúa con los años. Llegaste a tener 200 ingenieros trabajando para Wovenware, Sí, ¿correcto? sí. Nosotros, ¿verdad? Fast forward, en el 2002 vendemos Wovenware a una compañía pública y en ese momento éramos 190. Wow. Que pues a nosotros eso pues nos llenaba de orgullo, pero no son esos 190, son el resto de la gente que pasó por ahí. Y habían ingenieros, habían digitalizadores, habían computer scientists, había gente de recursos humanos, había gente de finanzas, o sea, ya con 200 empleados, pues entonces hay de todo, hay de todo. Y nosotros pues vivimos súper orgullosos de eso y orgullosos de que podemos decir una compañía de tecnología de Puerto Rico pudo, ¿sabes? Llegar a como completar ese ciclo de un startup, ¿verdad? Ujú. Montar, crecer, vender y Start quién over. sabe, start over en algún momento. Así. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en pues empezando toda esta travesía de ser mi propia compañía, de ver cómo, pues cómo puedo vender mis servicios, ser más eficiente y todo eso. Uno de los libros que me habían recomendado era Build It to Sell. No sé si es así que se llamaba. Creo que se llama Build to Sell. Build to Sell, ese mismo. Sí. Y creo que es eso mismo, es como que tener esa mentalidad de tú crear este sistema que funcione lo suficientemente bien para venderlo, para que... O sea, no es que tú tienes que salir a tu experiencia empresarial pensando literalmente en un éxito. Ujú, ujú. Pero es un tremendo ejercicio tú pensar
cómo se tiene que ver esta compañía si yo fuera a venderla. Porque eso te da dos cosas. Uno, si algún día de verdad sale a venderla, pues está ready. Eso es una. Pero dos, tú tienes que comparar tu empresa y la manera en que tú la corres con empresas similares en la industria. Y tú tienes que tener procesos y estándares similares o mejores. Cuando nosotros nos preguntaban, ¿verdad? Como empresarios y como Wovenware, nos decían, ¿y con quién tú compites en Puerto Rico? Y yo, pues con nadie. Dice, ya, lo que come, tú sabes. Ujú. Dice, pero es que no se trata de eso, es que yo compito globalmente. Mis servicios los pueden comprar aquí, o en India, o en Colombia, o en Estados Unidos. So, yo tengo que competir globalmente a nivel de estándares, de personas, y te tengo que decir que nosotros competíamos de tú a tú con toda esa gente. Pero tienes que tener y cuando digo eso no es solamente con el servicio que tú ofreces. Tiene que ser con tus procesos administrativos, contables, cómo tú creas la cultura, cómo tú la mantienes, cómo tú tienes tus procesos de recursos humanos, cómo bregas financieramente, cómo tú llevas los libros. O sea, tú tienes que llevar tus libros como los llevaría una compañía similar no lo puedes llevar o sea, no, tú tienes que poder decir, mira, mi revenue de anuncios es este, mi revenue de auspiciadores es este, mi revenue de monetización es este. Y los tienes que tener separaditos, ¿verdad? Para tú saber. Si los metes en un bucket que dice revenue, al año que viene que alguien te va a decir, bueno, ¿y cuánto tú cobras? Y te dice, a rayo, ya, ¿cómo averiguo? Déjame ver, ¿y cuánto era? No, tú tienes que tener eso al chavo. Lo tienes que tener al chavo. Y eso aplica, si tú tienes esa mentalidad de decir, pues déjame pensar cómo, o sea, si yo fuera a vender esta compañía, ¿cómo se tiene que ver? Pues eso es bueno porque o no vendes nunca porque no quieres y tienes una compañía de clase mundial con todos estos procesos que los tienes que tener anyway, porque si no, vas a fracasar. Siempre hay alguien que lo va a hacer, siempre hay alguien con el cuchillo en la boca que va a querer hacerlo mejor que tú, para serrucharte el palo, para quitarte los clientes, para quitarte los auspiciadores. Pues tú tienes que estar todo el tiempo innovando con tu servicio y con los procesos internos. Suena aburrido, pero es que es la verdad. Sí, Es la sí. verdad. No, y también es algo que, sabes, que no es necesario, ¿cómo te digo? Que suena, que eso va porque la compañía es de tecnología. No, esto va hasta lo más estúpido posible de tú vender limber en la esquina. No, esto aplica a cualquier cosa. O sea, esto no estamos hablando de tecnología. Estamos hablando de cualquier negocio. Cualquier negocio. Sí, sí, Esto sí. es cualquier negocio. Esto es fundamental. Y, ok, para una persona que todavía no... ¿Qué exactamente significa el nicho que tú viste que tenías una oportunidad y qué era lo que hacía Wovenware? Pues nosotros hacíamos software para empresas. Ya. Pero era custom. Era, Mm, tú eres café en mano y ujú. vienes a donde mí o yo voy a donde ti, mira, yo hago software, ¿tienes alguna necesidad? O venías tú y decías, mira, yo necesito crear este tipo de software. Y nosotros pues hacíamos el software para ti. O sea, Customizado. customizado. Sí, sí. Nosotros nos especializábamos en integrar, en poner Ya. a sistemas que no se hablaban entre sí. Eso típicamente significaba que en el medio había algo web, ¿verdad? Pero típicamente yo lo que hacía era poner a sistemas que no se hablan a hablarse, a sacar la data del CRM, del sistema de record de cliente Ajá. y cruzarlo con el sistema de provisionamiento de órdenes de internet Ajá. a ver cómo, tú sabes, y entonces esa integración que es bien en la parte de atrás del software, Y el backend. el backend era lo que nosotros trabajamos bien fuerte. Y por eso era que nosotros hacíamos tanto trabajo en Claro. Después hicimos trabajo en Claro y en MCS y muchas cosas en healthcare. Empezamos a hacer trabajo fuera de Puerto Rico. Que ahí realmente es cuando nos liberamos, no es la palabra, pero es cuando nos dimos cuenta, wow, nuestro nivel es de clase mundial. Porque nosotros estamos vendiéndole nuestros servicios a compañías en Estados Unidos. Wow. Hicimos proyectos en Japón, hicimos proyectos en Inglaterra, hicimos proyectos en varios lugares desde aquí.
Este, y eso, principalmente eso es lo que hacíamos. Entonces, pues, contra más proyectos teníamos, pues más gente necesitábamos, ¿verdad? Ese era un tema de cómo escalábamos, ¿verdad? Porque escalar, si tú tienes un software y tú haces un software y vendes el software, pues tú puedes escalar. No es que sea fácil, pero puedes escalar más rápido si lo que vendes es un software que le vendes a todo el mundo. Nosotros, pues, hacíamos software para compañías. Y en eso nos especializamos. Y entonces, pues, telecomunicaciones era un nicho nuestro, salud, healthcare, aseguradoras era un nicho nuestro. Y nada, y ese fue el nicho que nosotros encontramos en el 2003, que Puerto Rico era medio, habían compañías, y esto pasa en múltiples industrias, eran compañías de consultoría o a.k.a. agencias o este tipo de modelo en donde pues te contrato, pero te doy un contrato de 3 meses. Porque yo no sé cuándo el cliente, y a los 3 meses tú estás ahí, DH, tendré trabajo pasado mañana, y mira, sí, aquí está el contrato, y renegociabas, y pues, no era algo bien estable. Y yo lo que quise fundar fue una compañía que no era de mercenarios. Aquí todo el mundo va a ser empleado. Y éramos todos, fuimos empleados todos desde ese primer año. Al principio yo les dije, denme un break porque en lo que la rana echa pelos, como quien dice, necesito un tiempo para que haya chavitos en la cuenta. Ajá. Y en consultoría es bien difícil, porque en consultoría... Los contratos son short term. No, todo. imagínate, empiezas a dar el servicio en el día 1. Al día 30, ya yo te he pagado 2 veces, porque tú eres empleado. Yo te pagué el 15 yo pagaba cada 2 semanas, pero vamos a decir el 15 y el 30. Te pagué. Pero además de eso, te compré una computadora y te di training. Pero vamos a subir que empezaste en el día 1, día 30. Asumiendo un mundo perfecto, el día 30 y el primero del próximo mes, facturé. Lo cual nunca pasa. Porque hay 1000 procesos que hay que... El próximo día facturé. Y facturé perfecto. Perfecto que el cliente me aceptó la factura y ya la tiró para finanzas. Imposible, eso no va a pasar. Pero, mundo perfecto. ¿Cuándo te va a pagar esa gente? ¿En 30, en 60 o en 90 días? Eso va a pasar el mes que ya tú trabajaste y los próximos 90 días. O sea que en 120 días me pagaron el primer cheque del servicio que tú diste. Ya yo te pagué, te pagué ese primer mes, el segundo mes y el tercero y el cuarto. Te los pagué todos. So, tú tienes que tener cash flow. Si el cash flow es las cosas más complicadas. Y entonces, claro, entonces tú tienes, el crecimiento es, tienes que tener mucho cuidado porque o tienes una inyección de capital, o tienes una línea de crédito, o tienes chavos en el banco. O sea, una de esas cosas. Así que al principio yo les dije, denme un break, porque como te dije, yo era Cuca Gómez. Así que yo tenía que trabajar, cargar mis horas, y además de eso tengo que facturar. Y facturar bien y recoger los timesheets de todo el mundo para llevarlo al sitio donde... Y verificar que estén Y bien, verificar. no Entonces, estén eso lo dobles. dejan en un escritorio. Y a los 30 días, entonces, le digo, mira, ¿dónde está esta factura? Ah, es que no me la ha firmado el jefe. Pues no ha llegado a finanzas. Y en finanzas se tarda los 30, 60, 90. O sea, nunca son 30, pero... así que... yo no quería mercenarios. Yo quería empleados, gente comprometida. Yo me comprometo contigo, tú te comprometes conmigo y vamos para adelante. Porque yo quería que ese conocimiento de lo que hiciéramos se quedara en la compañía. No, y que también tengan este sentido de pertenencia. Claro. Y esta cultura de Sí, como, sí. vamos a crecer todos la compañía y ayudar al cliente a la misma vez. Exacto. ¿Cómo, algo que viste común al momento de empezar a reclutar gente? Cuando estaba, me imagino, porque no todos fueron de Mayagüez. No. Pero ¿me entiendes? Pues como que viste el común para nada, del para talento nada. local, de cuando en el momento de hacer el servicio, en el momento de ejecutar, en el momento de seguir instrucciones. Mira, al principio, y cuando digo al principio, esos primeros años era más fácil porque pues, tú tienes un Rolodex de pana y tú los llamabas a todos y nosotros trajimos, en aquel momento hubo gente que venía de Estados Unidos y decía, ya yo no quiero estar más allá, quiero volver para acá. Y volvían.
lo que Sí, la ahora- misma historia que está la pasando misma ahora. historia de ahora. Sí, La misma sí. historia de ahora. Y eso pasó muchísimo. Así que al principio fue más fácil. Después de eso, ya era un poquito más el, el word of mouth, hay que poner un anuncio, que en aquel momento se ponían anuncios. Que el periódico, Y pasar un ¿verdad? poquito más de trabajo, pero aparecían. Este, eh, ya un poquito ya más acá, 2010, 2011, 2012, ya nosotros ahí empezamos a hacer mercadeo porque queríamos atraer clientes de Estados Unidos para que nos contrataran. Y entonces nosotros creamos eh, dos estructuras paralelas de mercadeo. Una era para conseguir clientes y otra era para conseguir Empleado. empleados. Y básicamente el target era, pues, esta es nuestra cultura, esto es lo que nosotros hacemos, así, esto es Wovenware. Y entonces nosotros teníamos un montón de personas de la Poli, teníamos gente de Bayamón, teníamos gente de Arecibo, teníamos gente de la Intel Metro, teníamos gente de todo, de todo Puerto Rico. De todo Puerto Rico. Y ya nos conocían porque nosotros entonces, obviamente, muchos años antes empezamos a ir a todos los job fairs. Lo Y que esto es como todo. originalmente querías, pues Esto es como cualquier producto. Tú tienes que, la primera vez nadie sabe quién tú eres, la segunda tampoco, la tercera a lo mejor, pero ya la cuarta dicen, estos son los que son de aquí de Puerto Rico. Entonces mucha gente venía porque mucha gente se quiere quedar. Sí, sí. O sea, la percepción de que todo el mundo, no es que todo el mundo se quiere ir, es que pues tienes que conseguir, ¿verdad?, el trabajo correcto. Así que no es que era más fácil, pero sí podíamos darnos el lujo de que recibíamos muchos resúmenes y se entrevistaba a mucha gente y podíamos escoger el mejor fit a base de la cultura y del trabajo que se iba a hacer. Y cuando empieza... ¿Cuándo fue que vendiste? En el 22. Me comentaste algo fuera del aire que recibiste mucho comentario o feedback, bueno, obviamente, y uno de ellos fue negativo. Como que mira, una compañía que vende, ¿sabes? Algo, y me gustaría que comentaras sobre eso porque me interesó mucho esa perspectiva Sí. de Mira, creaste esta compañía súper exitosa sí. y pues la vendiste, que es algo positivo porque es de aquí de Puerto Rico, Sí. pero me gustaría también saber tu punto de vista. O sea, nosotros en el 21, principio, sí, el 21, eh, te mencioné que había market exuberance, o sea, que es que el mercado está loco, comprando compañías, pagando muchos chavos, estamos saliendo del COVID. Ujú. Y nosotros nunca nos había pasado por la mente vender. Pero tampoco nos habíamos dado la oportunidad de pensar en eso y ver what's out there, ¿verdad? Y entonces empezamos un proceso de empezar, esto es como casi como un MVP, como un minimum viable product. Nosotros empezamos, porque nosotros nos llegaban muchos emails de gente que te escribe, mira, quiero comprarte la compañía, etc. Pues yo empezamos a hablar con todo el mundo para practicar, para ver qué es lo que piden, qué es lo que hacen, y empezamos a entrenar, pero lo que había un poco detrás de eso es que, creo que te lo mencioné ahorita, es que creíamos que era momento ya habíamos sido ejemplo de que una compañía de servicios podía hacer el trabajo y podíamos contratar toda esta gente y podíamos ser exitosos en Puerto Rico. Creíamos que hacían falta ejemplos de exits. Y eso estaba como que en la parte de atrás de la cabeza y creíamos que era un buen fin a esta historia tan brutal de lo que pudimos crear con la ayuda de tanta gente a través de tantos años. Tener un exit en tech. Y nada, hacemos el research, estamos el 21, los procesos de compra y de venta toman tiempo. Y pues es en noviembre del 22 que se termina una transacción después de hablar con varias personas. Nos compra un cliente nuestro de la compañía, Public Company, lo mencioné. Y nosotros queríamos asegurarnos de que mediáticamente eso fuera una noticia positiva. Claro. Y el feedback que recibimos fue 95%
positivo de todo. Yo llamé, en aquel momento llamé a Manolo personalmente y dije, Manolo, para que sepas, esto va a pasar. Estamos bien contentos de lo que está, pues Manolo estaba en el DEC, tú sabes, él era el secretario. En el DEC, nosotros, una agencia que siempre nos ayudó muchísimo y nos llamaban muchísimo como ejemplo, mira, vengan a ver las oficinas de Wovenware, vengan a ver lo que están haciendo, preguntas de cómo reclutábamos, todas estas cosas. Pero como siempre, en Puerto Rico, es como yo no sé quién es el que dice esto, como una paila de jueyes, que se pasan jalándose así para abajo. Entonces, el comentario vino, otra compañía que se rinde, que se quita. Y nosotros no nos quitamos. Al revés, nosotros pusimos un montón de cláusulas ahí para proteger las cosas que eran importantes para nosotros. Nosotros lo veíamos como o sea, obviamente un éxito personal, para mí, para mi socio, para la gente que estuvo con nosotros por tanto tiempo en la compañía. Pero entonces siempre viene algún idiota a throw shade. Y, mano, no se trata de eso. Se trata de ver los éxitos y aprender de ellos. Aprender de... yo soy una persona... o sea, si tú le preguntas a cualquiera... tener acceso a mí es lo más fácil del mundo. Porque a mí me gusta compartir... Todo el conocimiento que yo tengo es del que me pregunte. Porque es que la única manera de tú aprender o de cualquiera aprender es preguntando, ¿verdad? Y o sea, uno no se puede morder ese conocimiento. Pero entonces, pues están gente por ahí que uno tiene que desconectarse. Uno no puede estar oyendo la opinión negativa de cualquiera sobre ver las cosas positivas que están pasando. La salvación al final es individual. Sí, sí. Pero individualmente, entonces el colectivo se beneficia, ¿verdad? Porque si hay muchas historias de éxito, pues, eso nos beneficia a todos. Así que, tú sabes, nada, eso te lo comenté porque no sé de qué estábamos hablando, pero... Sí, no, estábamos hablando más bien de... Que a eso es lo que me gustaría pues, tocar un poco sobre eso. Que hay muchos misconceptions, hay muchas cosas que a lo mejor la gente común que no sabe mucho de empresarismo, la gente que no sabe tecnología, que en Puerto Rico tecnología, ¿qué es? O sea, todas estas cosas que no se saben, que no es información común para el average Joe, pues a mí, o sea, me gustaría que este formato pues sea algo positivo para la gente que venga para acá de diferentes historias de éxito de los puertorriqueños que hemos tenido y que no tenemos que estar mirando para afuera para nada, que los tenemos aquí. Sí. Y por eso pues fue que más o menos empezó la conversación, pero igual, bajo ese contexto, qué mitos o qué cosas, qué falacias hay sobre la tecnología en Puerto Rico que la gente no sabe? Falacias. Estamos atrás. Tecnológicamente estamos atrás en muchos niveles. En términos de lo que hacen las compañías, de lo que hace el gobierno, de lo que... Hay unos highlights, ¿verdad? De cosas positivas en el gobierno, como lo del sesgo digital y ciertas cosas interesantes. Pero hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Estoy preocupado con lo de AI en el contexto de que la gente no sabe de lo que... O sea, mucha gente con poder, meaning con presupuesto, no saben de lo que están hablando. Y los veo, no, ahora vamos a hacer esta herramienta, vamos a usar AI para lograr... Flaco, ustedes no tienen infraestructura, ustedes no tienen ni programadores en el roster, en nómina, para estarse poniendo de qué están hablando. Entonces, veo a mucha gente hablando sin saber. Y yo espero que no caigamos otra vez en estos buzzwords de cosas de tecnología, que si Big Data, que si esto, que si lo... ¿Sabes? Y ahí hay unos riesgos grandes para mucha gente white collar, lo que le llaman white collar, empleos creativos, empleos de escritorio, Sí, de oficina. eso hay mucho riesgo ahí. Y ahí es que tenemos que enfocarnos. Y hay que enfocarnos en
en la educación, a ver cómo, que ahí también estamos súper atrás. Ahí quieren hablar de AI, pero ahí no hablan ni de programación, hablan de... pero todo eso es un riesgo. Y hay que empezar a hablar de eso, pero no podemos empezar a hablar a lo loco, empezar a gastar chavos, que el gobierno empiece a gastar chavos en cosas que no saben. Así que, eh, o sea, en términos de falacias, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y el tema de la AI ahora mismo, ¿cómo tú lo estás viendo? Porque siento que todos los días hay una noticia nueva. Todos los días hay un update nuevo, una compañía nueva de inteligencia artificial. Tú llegaste a implementar la inteligencia artificial, Sí, ¿verdad? sí, nosotros hacíamos modelos de computer vision en imágenes satelitales. Nosotros encontrábamos cosas en imágenes. Wow. Y nosotros hacíamos los modelos. No era que yo usaba un modelo de alguien más. No, nosotros teníamos GPUs en la oficina, o sea, los procesadores que se usan para crear esos modelos. Nosotros hacíamos el data labeling, o sea, cogíamos imágenes, me decía, encuentra todos los aviones de este tipo. Pues había que buscar imágenes con ese tipo de avión, marcarlos para poder entrenar un modelo Wow. y que ese modelo pues funcionara para en imágenes allá afuera encontrar o sea, lo que sea que estuviésemos buscando. Así que nosotros hacíamos the real deal. O sea, no... Sí, que esto no. antes de ChatGPT, ¿no? Esto fue después. Esto fue desde el año de María hasta ahora, hasta el día Ajá. de hoy. O sea, desde el 17 más o menos. Antes hacíamos 2 o 3 cositas, pero a este nivel no. Fue desde el 2017. O sea que llevamos un Wow. par de años trabajando con eso. ¿Y qué aprendiste sobre la inteligencia artificial? Que a lo mejor mucha gente, como tú dices, que está tirando palabras a lo loco, o si a lo mejor teorías, o a lo mejor un montón de cosas que... Bueno, lo que pasa es que ahora, o sea, a lo que yo me refiero es que ahora cualquier compañía te dice, usamos AI para, mira, flaco, o sea, usar un rules engine, usar unas reglas, eso no es usar AI. Eso es lo primero. Lo segundo es que no, tú no puedes usar eso para todo. Puedes usarlo para unas ciertas cosas y es súper exitoso en ciertos contextos. Todavía las empresas todavía no están claras de cómo ellos pueden, lo que se llama sandbox, sus datos para que esos datos no suban a una nube unsecured. Ujú. Es complicado. O sea, porque tú quieres que el modelo aprenda, pero tú quieres entonces que sea tu modelo. Porque tú no quieres que tu data aparezca ni en ChatGPT, Sí, que ni te pregunten de tu aparezca, compañía. sí, Tienes los últimos... o que de momento le digas al GPT de la oficina, Ujú. al, you know, El seguro social del mi no, socio, ¿cuál es? oye, déjame ver los salarios de todo Ajá. el mundo. O, Sí, donde, sí. o más genérico, porque a lo mejor no te dice, ¿cómo yo ranqueo salario versus mis pares? Y que él tenga la data, porque a lo mejor la tiene, pero a lo mejor, No ¿sabes? sabe filtrarlo. No sabe filtrar. O sea, hay un montón de cosas que hay que estar pendiente. Y donde más me preocupa es en el gobierno, porque tú no quieres que la data tuya de algo de momento se filtre para allá arriba, para algún... Sí, porque yo escuché, yo no sé quién fue, un alcalde o la gobernadora, que dijeron algo de no, que vamos a hablar a nuestros policías, van a tener inteligencia artificial para traquear, y yo, ¿traquear qué, cabrón? O sea, es como que... Digo, si me dices que con la cámara, que vas a traquear la cara y te va a decir, mira, este es Juanvi, tú sabes, Sí, whatever, sí, pues, sí. bueno y malo, yo no estoy... Face recognition. Que lo mismo es que eso era lo que hacían con... Oye, hay múltiples usos, pero ahora como que todo le quieren meter el AI Ujú, al frente. O sea, eso también antes era Data Analytics, antes de eso ujú. era Analytics, antes era Machine Learning, ¿sabes? Antes era BI, Business Ya. Intelligence, antes, ¿sabes? Si no era Big Data, ¿sabes? Todo es... Pero obviamente, pues sabemos que han pasado cosas importantes en términos de AI que cambia las cosas, ¿verdad? Nada, yo todo lo que estoy diciendo es que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con el que te dice, estoy usando AI para hacer tal cosa. Great. O
sea, pues, let's see if you're using it really. Y dos, pues, que de momento el gobierno o compañías estén usando eso. ¿Para qué? Cuidado, tú sabes. La tecnología está ahí, pero hay que estar seguro de la seguridad de los datos, hay que estar seguro de que se está usando correctamente. Y, y de nuevo es el hype. Velar el hype. Que te estén vendiendo. No, yo no necesito AI en todo. O sea, este inodoro, AI, ajá. ¿Qué va a aprender? Sí, sí, sí. Y ahora Es mismo, cuestión de eso. ¿tú crees que Puerto Rico tendrá alguna oportunidad, por lo menos en el ámbito de tecnología, en el futuro? Si nos ponemos las pilas o... Bueno, lo que pasa es que depende. Una cosa es usar el AI de otro para montar un negocio. Ujú. Eso, ¿verdad? Eso, toda la vida los APIs se han usado, qué sé yo, si tu negocio usa Stripe, tarjetas de crédito y usa Stripe, pues usaste un API, that's great. Pues hay gente que va a montar negocios de a lo mejor de aplicaciones o de lo que sea, que van a usar APIs de AI. Si tú vas a desarrollar tus propios modelos y tu propio, este, y no vas a usar una de estas compañías, sino que es que lo vas a construir tú, pues ahí la cosa está medio complicada. Porque el capital que necesitas pero olvídate del capital, el tema de energía que necesitas para correr esos data centers es duro. Y aquí pues no tenemos, Sí, sí. como tú sabes, no tenemos a veces para poder prender la luz sin que se caiga un breaker allí en Palo Seco. Ujú, ujú. Estos data centers requieren un montón de power. O sea, Wow. hasta que nosotros no resolvamos el problema de power, aquí no va a haber un data center gigante de un major vendor o de una compañía que se va a establecer aquí para hacer modelos y para... O sea, lo puede hacer, pero entonces los data centers tienen que estar afuera, no pueden estar aquí. Y, y como empresario, ¿qué tú ves que Puerto Rico pudiera tener algún tipo de oportunidad? Y a lo mejor en la mano de obra, a lo mejor en algún nicho, o a lo mejor en algún... De todo lo que... De todas los diferentes sitios que pudiste haber usado. Mira, dentro de... O sea, a pesar de lo que dice todo el mundo, aquí todavía seguimos siendo una meca en el tema de manufactura, Ya. particularmente en el de pharma. Pharma, biopharma, y todos los negocios accesorios alrededor de eso. Eh, estoy hopeful que con todo este tema de reshoring, otra vez, porque ya esto pasó, acuérdate que esto pasó en el COVID. Lo que pasa es que como que no hubo una acción fuerte detrás de- del Ejecutivo Federal en aquella época, ahora puede que lo haya. Eh, Debe venir hay una oportunidad bien grande con todo el tema de traer manufactura de vuelta a Estados Unidos por el tema de las tarifas. Y yo creo que ahí podemos tener una oportunidad grande de volver a- o sea, de crear muchas empresas o de comprar empresas que a lo mejor ya no están prime. No, todos esos edificios que están abandonados también. O... Hay un montón de edificios abandonados, etcétera. Pero, o sea, acuérdate que todo lo que Puerto Rico no produzca localmente, si tú lo produces localmente a un precio, ¿verdad? Que el mercado acepta, pues tienes una oportunidad de dejar de importarlo. Así que, pero ahora, con las tarifas que como mínimo van a ser el 10% más, pero en otros casos es más, pues hay una oportunidad de, de potenciar eso. Yo no lo veo todo necesariamente en solamente tecnología. O sea, hoy, o sea, todas las compañías son de tecnología. Ujú. Todas requieren un nivel tecnológico importante. Pero ahí en manufactura hay una oportunidad y manufactura es cualquier, ¿sabes? Desde bizcochitos hasta jabones, hasta farma. O sea, hay de todo. Pero hay que ser competitivo. Sí, hay mucha Eso, manufactura aquí también. sí, hay Que, mucha manufactura. que me ha sorprendido también el hecho de que, o sea, no era la primera persona que lo dice, pero igual
Que hay mucha gente haciendo su adobo, su bizcocho, su esto, su lo otro. Y todo eso requiere, oye, no estoy hablando de que tampoco estamos hablando de crear cientos de miles de empleos, porque ahora también hay un montón de temas de automatización, tú sabes. Ujú. Este, pero, pero en la medida que todo eso se pueda potenciar y la gente empiece a mirar vender eso en Estados Unidos. Eso no, nosotros decimos que es exportación y que tienes ley 20, pero eso para propósitos de nosotros no pagarían tarifas si lo venden en Estados Unidos, versus si traes un, qué sé yo, traes un adobo de Colombia o de México o de algún otro lado, pues sustraerlo de aquí que no te va a costar. Pero tienes que ser competitivo a nivel de precio. Y también seguir la regulación y también, como tú dijiste, de seguir todos los procesos, perfeccionarlos. Sí. Pero hay de todo. Aquí se hace de todo. Aquí se hacen motores eléctricos, se hace textiles, o sea, traje farma y biofarma porque es lo más, Profitable. y no lo más famoso en Ya. términos de manufactura. O sea, manufactura sigue siendo lo más que Puerto Rico produce. O sea, la gente a veces piensa que es turismo. Turismo ha crecido mucho pero no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer, Ujú. este, Y ahora mismo diría yo que, pues hay mucha gente como, por lo menos los millennials y los Gen Z. Yo he visto como que esta alza de que todos tienen más de un ingreso, todos tienen más de un trabajo, todos tienen algo. ujú, Pero muchos también como que no saben, como lo hablamos ahorita, ese learning curve de aprender a llenar los taxes correctamente, incorporarse. Pero yo creo que lo más esencial es la mentalidad, es el mindset. Y creo que pues obviamente hasta donde tú pudiste lograr llegar tu compañía y hasta donde has llegado personalmente y profesionalmente, te tengo que preguntar, ¿sabes? ¿Cuál fue tu definición de éxito al principio y cómo ha cambiado a través de los años? bueno, definitivamente que ha cambiado a través de los años, porque I didn't know what the hell I was doing al principio. Entonces yo no sabía, o sea, yo lo que quería era crear empleos y pues eso, ¿verdad? Por consiguiente debía permitirme vivir de eso. Pero por muchos años eso tú veías la cuenta y eso estaba en la prangana, tú sabes, Ujú. a veces en cero, a veces en negativo, cogiendo porque tengo que pagarle a otra gente primero, antes que pagarme a mí, ¿verdad? Y eso es lo que mucha gente no sabe, que a veces uno tiene que este, eh, empeñar lo que no tiene para echar para adelante. Pero, a través del tiempo, sí, las prioridades fueron cambiando y la vida cambia. Yo en el proceso, pues, me casé y tuve hijos y todas Ujú. estas cosas. Definitivamente que las prioridades cambian. Pero yo creo que, ¿verdad? Y aquí hablándolo en voz alta, ese feeling de satisfacción de poder crear esos empleos siempre fue algo que ahí yo tenía bien alto en mis prioridades. Y el yo tener el compromiso de que, porque acuérdate que no solamente es pagar, es que esa bola de nieve va creciendo. O sea, llega un momento en donde tú dices, todos los meses, todas las semanas hay que conseguir los chavos de la nómina. O sea, hay que seguir vendiendo, hay que seguir facturando y ese drive después se combinó con, no solamente es que estamos vendiendo y facturando y pudiendo tener todos estos empleos, es que lo estamos haciendo fuera de Puerto Rico y estamos exportando los servicios y estamos demostrando la calidad de- del servicio que podemos ofrecer los puertorriqueños. Eh, eso, esa satisfacción y esa meta personal, este, siempre fue clave, siempre fue el driver, yo Ujú. te diría. Eh, Más a nivel de negocio. De nuevo, eso vino con
otras cosas en las que fuimos pioneros, pero eran un poco como un byproduct de, pues, de crear, de vender más, de seguir creciendo, de seguir creando oportunidades, de ver que lo podíamos hacer, de que estuvimos en la lista de Forrester, o que estuvimos en una de Inc. y estuvimos 6 años estando en la de Inc. O que estuvimos, tú sabes, y seguíamos creciendo. So we weren't faking anything. Teníamos problemas de crecimiento. ¿Y dónde vamos a estar? Y nos mudamos a otro sitio, y etcétera. Pero el saber que nosotros mismos, como creernos que podíamos, fue una satisfacción. Y entonces el realizar un poco también que de momento hay gente que entonces ya te conoce y que dice, ¿cómo? Tú eres Chris, concho, quiero hablar contigo para que y uno como que, ok, yo te cuento todo lo que yo sé, pero yo no sé si esto te aplica, pero el ver que puedes ayudar a otra gente y que otra gente te admire y que busca ese consejo. Por eso es que me estuvo tan malo lo de la persona esa que dijo. Sí, claro. Que tú dices, pero mano, o sea, enfócate en lo tuyo y, o sea, no, don't hate. Ahora, a nivel personal, pues, pues siempre hay metas, ¿verdad? Pero yo no sé, yo creo que tú has hablado de esto, pero esa meta de tú liberarte de tu financial shackles, Ujú. y tú strive a tratar de llegar a eso siempre fue como que también bien, bien importante, porque el día que tú te liberas, si estás claro, porque te liberaste y te fuiste y te compraste otro carro, pues, o sea, ya en los 500 pesos que pagaba de carro ya no son 500, ahora son 7.5. Sí, Porque sí. los carros yo no sé qué pasa, si los están haciendo con oro o qué, pero cada vez están más caros. Pero eso te da una libertad, brutal. O sea, si tú tienes tu casita, pagas tu casa, y lo demás son gastos discrecionales tuyos, bueno, eso es bello, tú sabes, como... Sí, yo pienso que también eso es una de las satisfacciones más grandes que he tenido, es soltar esa mano invisible de que le debes a alguien, de que obviamente el dinero está y las responsabilidades están, pero después de que uno cumpla con eso y todo esté pago y todo, el resto es como que, espérate, puedo hacer lo que yo quiera, yo soy dueño de mi propio tiempo. Sí. Y que creo que también mucha gente, como que no, hay veces que se tarda una eternidad en ver eso. Y yo tuve el privilegio de rodearme de las personas correctas para poder liberarme lo más temprano posible. Pero igual siempre estoy moviendo ese goalpost de esa meta. Pues. Es que es la única forma Ajá. de tú poder mover el goalpost. Ujú. Porque tú, ¿de qué vale que ganes más? Decir, yo quiero, en vez de ganar, me gano 50, quiero ganarme 100. Tremendo. Le metiste el gasto y gastaste como loco y entonces llegaste a 100, pero ahora no puedes vivir sin 100. Porque 100%. te lo estás gastando. So, a veces hay que step back y decir qué cosas yo puedo saldar. Esta tarjeta cara. Saldar las tarjetas. La gente a veces no realiza que el interés ese que es el pago mínimo. Si pagas el pago mínimo, no vas a terminar de pagar nunca la tarjeta. Sí, literal. Coge un préstamo de esos o coge una tarjeta de esas que es al 0%, prográmate un año, transfieres el balance, págala y rómpela. Y no lo vuelvas a usar. Págala. Y ten oye, y brega, y oye, te vas a hacer, y recuperaste un montón de chavos. Esa es tu deuda más cara, probablemente, tu tarjeta. De tu tarjeta tienes que pasar a lo mejor a los préstamos estudiantiles. Que a lo mejor si están al 2%, pues a lo mejor no hace ni sentido pagar, o sea, sigue pagándolos poco a poco. Pero la tarjeta, eso es un boquete. Sí, cuando yo la saldé fue como que, oh, shit, ahora este dinero es mío. Y ahora todo lo que guarde. Sí. Pero eso es horrible. O sea, estar viviendo de eso. Pero no, como que nos fuimos en un rabbit hole ahí. Sí, full. No, pero también, creo que hablaste sobre las imágenes satelitales Ujú. que lo lograron hacer. Y sé que ahora salieron como unas imágenes de los misiles que pasaron. ¿Eso fue de ustedes o no? Te voy a contestar esa pregunta.
Bueno, es público que quien compra VMware es una compañía que se llama Maxar. Ok. Y cuando miras las imágenes, dice al lado, va a decir o Maxar Technologies o va a decir Planet. Ya. Eso sí, esas imágenes son de las compañías que nos Y mi duda fue porque yo, por ejemplo, obviamente esto no tiene absolutamente nada que ver, pero me estoy usando de ejemplo. Yo empecé a hacer mi podcast y yo vi que había un chance de gente. Si yo le empiezo a producir podcast, pues yo puedo, pues, ¿sabes? Cobrar ese servicio. Pero empecé a estar ¿sabes? Con sexólogas, con contables, con, o sea, un montón de gente y de información, de cosas que yo no sabía que yo iba a tener acceso a, pero mi servicio cae ahí. Fue algo similar contigo en cuanto a, espérate, porque obviamente ustedes no tenían límites en el momento de crecer VMware. Como que fue como, pues dale, pues, whatever. Nosotros, uno de los problemas que nosotros tuvimos cuando empezamos era que, de nuevo, hacer un negocio en Puerto Rico es difícil porque el mercado es pequeño. El mercado, o sea, Puerto Rico es pequeño en términos de mercado. Entonces, como compañía de desarrollo de software, pues yo tenía que hacer trabajo al que fuera. O sea, si yo hacía trabajo con Claro y hacía trabajo con Liberty y AT&T, ya se me acabaron las compañías de telecomunicaciones. Sí, O sea, digo, no se me acabaron. Está sí, pero... y hay otros, y está tu auspiciador, Ajá, ajá. y está Gino, so, nosotros empezamos a hacer cosas de telecomunicaciones, pero hacíamos cosas de healthcare. Mucho más tarde empezamos a hacer cosas de gobierno porque yo no quería hacer cosas de gobierno. Pues yo decía, voy a hacerle algo al gobierno y me van a pagar en 6 meses. Yo no tengo cash flow para aguantar ese empuje. Así que nosotros empezamos a hacer trabajo con gobierno mucho más tarde. Así que cuando empezamos a redefinir nuestro mercado, a ver cómo vamos a hacer nuestro plan de mercadeo para atraer compañías de Estados Unidos a que nos encontraran, se nos hizo bien evidente, bien rápido, que no podíamos decir, hola, somos VMware, we build software. ¿Qué necesita? Porque es como disparar con un shotgun A ver qué cae. al aire a ver si cae algo. O sea, es demasiado amplio. Cuento largo corto es que al final o sea, poco a poco nos fuimos dando cuenta que nuestro nicho eran industrias reguladas. Industrias en donde no podía venir gente de Latinoamérica o de India a estar mirando datos. Como en healthcare. Ya. Particularmente en healthcare y en telecomunicaciones. O alguien que estuviese haciendo algo en términos del gobierno de Estados Unidos o de defensa o de alguna de estas cosas, porque los datos no los pueden tener extranjeros. Sí, sí, sí. Y entonces, pues entonces ahí empezamos un poco a reducir, decir, ¿a quién tú le trabajas? A quien sea. ¿Quién necesita software? Yo lo hago. Pues empezamos a enfocarnos un poquito más. Y eso nos ayudó a encontrar clientes. Ya. Nos ayudó todavía era un poco amplio, ¿verdad? Porque yo nunca quise ser una compañía de tecnología atada a un vendor. Por ejemplo, que fuéramos solamente de Microsoft, o que fuéramos solamente de Salesforce, o que fuéramos solamente de una tecnología. Sí, sí. Porque eso nos ataba. Y yo quería ser bastante agnóstico con mi cliente y decirle que tú necesitas tus empleados qué tecnología dominan y vamos a hacerte un software que cuando yo no esté tú puedas manejar. Porque de qué vale que yo se lo haga en Java o en Python si toda la gente que tienen es de .NET. Al final me va a decir, flaco, no te voy a coger esa oferta porque es que mi gente no va a poder mantener eso. Así que queríamos tener esa independencia. Así que tampoco decíamos, somos el Microsoft Shop para compañías en industrias reguladas. Pues no decíamos eso porque tratábamos de ser un poquito más amplios. Así que, no sé si eso contestó. Sí. Definitivo. Y creo que también ayuda también a la gente, por lo menos a mí.
que a mí en el momento de escoger el tipo de cliente o de desarrollar un nicho, porque hay mucha gente que a lo mejor puede hacer lo mismo que tú, pero igual de saber cuáles son tus fortalezas al momento de escoger un cliente o un nicho específico, pues con el tiempo uno va haciendo las pruebas necesarias o las cosas Sí, sí, hay que lo lleva probar a y uno. hay que validar y hay que arriesgarse ahorita a otros mercados también para, ¿verdad? Pues tú quieres vender más, tú quieres expandir, tú quieres estar. eh, eh, Así que eso es importante. Para ir despidiéndonos ya, ¿qué necesita saber la juventud que está entrando a la tecnología, que está entrando a ser ingeniero, o que simplemente está viendo qué hacer? Si se muda a Puerto Rico, si no se muda, ¿sabes? Todas estas cosas Mira, que empiezan. esto es un poquito más general, Claro. lo que voy a decir, no es tan específico a lo mejor como tú quisieras o como la audiencia quisiera, pero yo en mi compañía hacía lo que le llamábamos unos quarterlies, que era que todos los quarters se reunían a la compañía completa para yo decirle dónde estamos, cómo vamos con los clientes, cómo vamos con estos proyectos estratégicos, good and bad news, las que fueran. Y yo muchas veces empezaba o terminaba con una frase que en inglés es eh, luck is when preparation meets opportunity, que se traduce a la suerte es cuando la, eh, eh, la oportunidad se encuentra con la preparación. Y lo importante de esa frase para mí siempre fue que lo que para alguna gente es suerte, para mí nunca ha sido suerte, ha sido un tema de que hay que prepararse y sobreprepararse para lo que algunos le llaman que quiero manifestar lo que Ujú, quiero en ujú. el futuro, pues tienes que prepararte, porque cuando te llegue una oportunidad, que es la oportunidad que tú has querido toda tu vida, o es la oportunidad que te llena, o es lo que te apasiona, o es lo que quieres hacer cuando seas grande, como quien dice, si tú no estás preparado, no vas a poder, no vas a poder trabajar esa oportunidad. Y alguna gente dice, qué suerte tú tienes. No, flaco, no es suerte, es preparación. Y cuando me llegó la oportunidad, yo estaba listo para caerle encima esa oportunidad. Y tú para prepararte podemos estar hablando de mil cosas. Podemos estar hablando prepararte financieramente, prepararte mentalmente, prepararte con skills, prepararte con lo que sea que esté atado a tu lograr lo que tú quieres. Y eso, eh, nosotros en Wovenware nos dimos cuenta over and over que estábamos años preparándonos, qué sé yo, para ser contratista federal. Pues un día apareció una oportunidad que en Puerto Rico éramos los únicos que teníamos esa preparación y nos ganamos eso porque estábamos listos. Eh, y eso pasó montones de veces. Y yo creo que es bien importante que la gente lo lo vea así, no lo vea desde el punto de vista, o sea, el que tú me, qué suerte. No, no es suerte. No es a veces hay un poco de eso, ¿verdad? Ujú, ujú. Estuviste en el momento correcto, en el lugar correcto, pero es que además de eso estabas preparado y estabas pendiente, viste la oportunidad porque estabas listo, ¿verdad? Así que hay que enfocarse en trazar tu propio camino, en desarrollar las destrezas necesarias y meter mano. Hay que meter mano. De eso se trata. Si fuera fácil, lo haría cualquiera. Cristian, ahora mismo, ¿qué podemos ver para el futuro? En tu, ¿sabes? Lo que estás haciendo actualmente, dónde te pueden conseguir. Pues mira, estoy en esta fase un poco de estoy descansando Ujú. un poco. Fueron 20 años bastante duros, muchos viajes. Estoy dedicándole tiempo a mi familia y algunas cosas importantes. Eso no significa que pues, que no estoy invirtiendo y que no estoy haciendo otras cosas. Pero como me dijo un buen amigo hace algunas semanas, lots to do, nothing to prove. Y y estoy enfocado en hacer las cosas que me apasionan
Y una de esas cosas que me apasiona es hacer cosas como esta. A mí me gusta hablar con empresarios, con gente que está rompiéndose el lomo para lograr lo que quieren. Y con toda esa gente yo hablo. No es muy difícil conseguirme. Tú me conseguiste bien rápido. Sí, sí, sí. Así que sí, estoy disponible para el que necesite, el que quiera, el que... ¿Algún email o algo donde puedan escribir, si de Sí, casualidad, o algo que puedas sí, compartir? mi email personal es cristian.g.gonzalez@gmail.com. Ujú. Y me tardo en contestar, No, pero está bien. pero ahí está. Gracias por el rato. Seguro que sí. Seguro Espero que que se sí. lo han disfrutado, gente. Por favor, suscríbanse, compartan, hagan todas esas cosas bonitas que siempre ayudan. En especial si se suscriban. Y espero que hayan aprendido algo. Y nada, hasta la próxima. Seguimos. Gracias, Cristian. Gracias.